Bueno, pues yo me quedo también en el siglo XIX y realmente voy a hablar de una historia que siempre he querido meter en el podcast y nunca he encontrado el momento y digo, ahora es mi momento, porque voy a hablar de un aniversario que no necesariamente de amor o de revoluciones, como has dicho tú, sino de aniversario como cumpleaños, y en concreto con su respectivo regalo de cumpleaños. Sí que es un aniversario que, aunque es de cumpleaños, va a haber mucho amor, por eso me he puesto esta camisa así con corazoncitos, porque siempre me gusta venir un poco al hilo de lo que voy a hablar. Y ya está, pues hago mi introducción también. Bueno, cuanto más primo, más me arrimo. Yo no estoy muy de acuerdo con este refrán, pero me viene al caso porque hoy vengo a hablar de monarquía. Bueno, en concreto de una de las parejas más famosas del siglo XIX en la monarquía británica, la reina Victoria y el príncipe Alberto. Más allá de que fueran primos, hoy voy a hablar de un regalo de cumpleaños muy poco habitual que Victoria le hizo a Alberto y que no podía explicar mejor su relación y lo pilladísimos que estaban el uno del otro. Así que esta es la historia que traigo hoy. Qué bonito. Sí. ¿Y desde cuándo la tenías guardada? Desde que conocí esta historia, digo, esto hay que hablar de ello. Y traigo también citas, que tú has traído citas, yo también. Pues nada, a descubrirla. Sí. Bueno, antes de pasar a esto. Primero quería hablar del tema de los regalos reales, porque he dicho que es un regalo que Victoria le hizo a Alberto. Y claro, cuando pensamos en posibles regalos dentro de la realeza, podemos pensar pues, en títulos, ¿no? en tierras o cosas materiales como joyas, coronas, bueno, todo así como ostentoso, ¿no? Pero también un gran regalo puede ser un retrato, ya que pues, no cualquiera puede permitirse que le hagan un retrato, ¿no? No sé cuántos de vosotros tenéis un retrato vuestro en casa, hecho por algún pintor. 3 o 4, ¿no? Tenemos cada uno en casa y colgados en el salón, ¿no? Uno en el salón, otro en la cocina. Sí, yo sorprendentemente sí, iba a decir que no, ¿Sí? pero sí. Bueno, a ver, retrato. Es de una amiga que es ilustradora y dibujante de cómic. Vale, y me hizo uno con mi pareja y una amiga, sí. Lo damos por ok, pero no es lo habitual. No lo habitual, ¿no? Entonces, los retratos dentro de la monarquía, que es lo que vengo a hablar hoy, era más una cuestión de propaganda política, más que algo íntimo, ¿no? Entonces, no es como si ahora a tu pareja le regalas un marquito que has hecho en tu clase de cerámica con una foto de los dos de vuestro último viaje, ¿no? No es como la misma idea. Entonces, hoy vengo a hablar de los retratos monárquicos. En el episodio 706, ahora sí, hablé de este retrato que la artista Elisabeth Vigée-Lebrun hizo de María Antonieta, volviendo un poco a Francia, y que fue precisamente un escándalo por cómo retrataba a una reina, ¿no? Entonces, hoy vengo a hablar un poco, no seguía las normas que tiene que tener un retrato real. Yo hoy vengo a hablar un poco de retratos de la realeza para damis, ¿vale? Como un par de ideas. Y para eso voy a poner, ya que estamos en Zaragoza, un retrato hecho por Goya de Fernando VII. Hay 2 ideas clave dentro de los retratos monárquicos. Una es el equilibrio entre el realismo y la idealización, ¿no? Tiene que haber ahí como un equilibrio que en este retrato, pues imagino que también estaría idealizado de algún modo, Fernando VII, ¿vale? Entonces se tiene que reconocer al retratado, porque al final, si no, pierde su sentido, pero a menudo estos retratos idealizaban o ensalzaban la belleza para transmitir precisamente esa idea o esa dignidad institucional. Y por otro lado, aparte de ese equilibrio entre realismo y idealización, lo más importante es que haya una simbología de poder. Se suelen incorporar pues, elementos iconográficos que refuercen esa idea, como los que vemos aquí, ¿no? O esa superioridad, entre comillas. Desde atributos regios como coronas o cetros, como vemos por ejemplo en este, hasta vestimenta, grandes mantos, materiales ricos, joyas, uniformes, incluso escenarios clave como en el trono o en entornos palaciegos, ¿no? Que den a entender pues, ese poder que se quería reflejar. Entonces, hoy sí que es verdad que la forma de retratar a los monarcas ha cambiado y se ha modernizado, se ha actualizado un poco a los tiempos. He puesto de ejemplo el retrato del rey Carlos III, que hizo Jonathan Yeo hace un tiempo y que fue muy polémico porque no cumplía precisamente esos cánones y pues era un poco más vanguardista, por así decirlo, o incluso creo que las fotografías que Annie Leibovitz hizo el año pasado, me parece, o hace un par de años, a los reyes actuales de España. En este caso con fotografía, pero bueno, sí que siguen un poco esa misma idea de representar el poder, pero eran un poco más modernos en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, todo esto no nos suena tan extraño porque hemos heredado
al final está un poco en las redes sociales, ¿no? Yo cuando lo pensaba digo, pues es que es un poco lo que pasa en redes, ¿no? De esa idea de mostrar pues ese poder, ¿no? O las cosas que tienes, o los coches que tienen los futbolistas, o he puesto de ejemplo que también me vino a la mente, ¿no? Los anillos caros, como he puesto el ejemplo de Georgina, ¿no? Pero bueno, esa idea de perseguir la belleza, antes que debatíamos un poco sobre el concepto de belleza, de mostrar escenarios perfectos, creo que ha sido un poco heredero, pues bueno, este mundo de las redes. Todo esto luego tiene su porqué, ¿vale? Esta previa. Y luego, aparte de retratos monárquicos, quería también hablar del contexto, porque voy a hablar de la época victoriana, que ya me puse, bueno, que no sé si con tu nombre de Instagram está vinculado Yo es a que eso. estoy convencido de que la historia empieza en el siglo XIX. O sea, todo lo que tenemos a día de hoy se conoce a partir del siglo XIX. Entonces yo vivo obsesionado con el siglo XIX. Entonces, compartimos esa obsesión. Porque en el último directo que hicimos, que fue en el Kiosco de las Letras, ya hablé de la época victoriana porque hablé un poco de la vida tan convulsa que tuvo Oscar Wilde. Entonces, bueno, voy a hacer un breve resumen de en qué consistía esta época. Es en la historia del Reino Unido, del Imperio Británico, la época victoriana es la que se corresponde con el reinado de la reina Victoria, de ahí su nombre, desde el 20 de junio de 1837 hasta su muerte el 22 de enero de 1901. Y una de las características de la sociedad victoriana es que valoraba un alto nivel de conducta personal, ¿no? En todos los sectores de ella, la conocida, como seguro que habéis escuchado, moral victoriana. Impulsó la reforma social, pero también impuso restricciones a la libertad de muchos grupos y muchos colectivos. Y el término moral victoriana describe cualquier conjunto de valores que engloben una fuerte represión sexual, una baja tolerancia ante el delito y un estricto código de conducta social. Este es un poco el contexto en el que ocurre mi historia. Y muchos historiadores actuales, aparte de opinar eso, ¿no? Que ya en el siglo XIX es cuando empieza a formarse como la historia y tiene mucho que ver con la actual, pues también consideran la época victoriana como una era de enormes contradicciones y de una doble moral muy marcada, sobre todo, por ejemplo, pues la doble moral sexual, ¿no? Como el hecho generalizado de tener como una fachada de dignidad y de recato frente a la prevalencia de fenómenos sociales como el adulterio, la prostitución o el trabajo infantil, ¿no? Pero de puertas para afuera era todo muy digno. Algunos ejemplos de esto es como algo muy conocido, que es la reina Victoria mandó alargar los manteles del palacio, ¿no? Como si alargásemos el mantel que tenemos en esta mesa, para que cubrieran las patas en su totalidad, ya que decía que podía incitar a los hombres al recordar a las piernas de una mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un ejemplo. O en el caso de las jóvenes, que no sabían, en el caso de las mujeres, no sabían nada de sexo hasta que se enfrentaban a su noche de bodas, y normalmente pues era una experiencia traumática, ¿no? Porque no se les había hablado de eso hasta el momento. Aquí hago mi referencia pop a los Bridgerton, que es verdad que pasa unos años después y que tiene parte fantasía y no es una serie con rigor histórico, ni pretende serlo, pero bueno, se ve un poco esa idea. Y además de la expresión verbal o escrita de emociones o deseos sexuales, solía estar esto bastante excluido y utilizaban, por ejemplo, cosas un poco más sutiles como el lenguaje de las flores, ¿no? De si te entrego esta flor significa esto, si te entrego esto significa otra, que esto da también para otro episodio de podcast. A pesar de eso, esa doble moral, pues también se escribían obras eróticas explícitas, se conservan cartas privadas íntimas de la época o incluso estudios sobre orgasmos femeninos, con lo cual, para entender un poco esa doble moral que existía. Y todo esto, toda esta previa, ya lo siento, esta turra victoriana, viene para hablar de los dos protagonistas de hoy, Victoria y Alberto. Voy a empezar hablando de Victoria, la reina Victoria. En 1837, con 18 añitos, Victoria hereda el trono inglés y conoce a Alberto, que es, como he dicho antes, era su primo, porque el padre de él y la madre de ella eran hermanos, ¿vale? Así que eran primos directos. Eran primos carnales. Es que luego esto es otra movida que, de hecho, bueno, en mi parte no la toco, pero Ruskin, el teórico, crítico y tal, estaba técnicamente casado con una prima suya, pero en realidad no eran primos. O sea, eran como familia, pero en plan hiperlejana, y se llamaban primos igualmente. Claro, en este caso sí que eran Sí, este era carnal, muy cercanos. Todo queda en casa, ¿no? Efectivamente, que tampoco nos tiene que extrañar en contextos de monarquía, ya lo sabemos, y al final de enlaces geopolíticos, que al final pues de esto iba un poco la historia. Por otro lado, por tener un poco la parte más positiva, entre ellos se llevaban apenas 3 meses de diferencia.
Así que por Como esa que parte, compensa, ¿no? sí, Lo demás. por esa parte la diferencia de edades, que también solía ser algo que estaba, pues bueno, ahí les damos el ok. Bueno, cuando se conocieron parece ser que ella tuvo un flechazo, o así lo dejó por escrito, porque de la reina Victoria tenemos muchísimas cartas que escribió, su diario privado, que esto luego lo mencionaré, pero también me genera como sentimientos encontrados, ¿no? Leer cosas que alguien escribió para su intimidad y que ahora de repente son de dominio público, pues bueno, no sé qué le parecería. Bueno, a día de hoy leemos los posts de Instagram de los famosos. Es decir, Pero lo publican sabiendo que lo vamos a poder Ya, bueno, leer, sí. ¿no? No sé. Aún así yo las he traído, porque como son de dominio público, me parece interesante y creo que aporta mucho a la relación. La cosa es que a Victoria le encantaba hacer journaling, ¿no? Lo que llamaríamos ahora journaling, y escribía todo lo que tenía que ver con su relación con Alberto. Entonces, lo primero que escribió Victoria, ¿no? Cuando conoció a Alberto, que lo voy a poner aquí, para que lo tengamos así en mente. Alberto es extremadamente atractivo. Su pelo es casi del mismo color del mío, sus ojos son grandes y azules. Tiene una hermosa nariz y una boca muy dulce con magníficos dientes. Importante en la época. Pero lo fascinante de su semblante es su expresión, que es lo más encantador. Estaba, vamos, pilladísima. ¿No hay referencia al bigote? No, Es que me sentí un poco identificado. un poco, ¿eh? Un poco Príncipe Alberto. Por el oro alrededor no me sentí identificado, pero por el bigote sí. Todo llegará. Bueno, aquí, claro, no sé qué estaba más idealizado, el retrato que vemos aquí, que seguramente tendría un punto de idealización, o la descripción de Victoria, que estaba completamente obnubilada, ¿no? Bueno, un poco más. Una carta que escribió a su tío Leopoldo, que fue un poco el que juntó a los dos, escribió: «Gracias por la perspectiva de gran felicidad que has contribuido a darme a la persona del querido Alberto. Posee todas las cualidades que podría desear para hacerme absolutamente feliz». Bueno, ella estaba encantadísima con su primo. Tanto fue así que ella fue quien le propuso matrimonio, que en realidad esto no es porque ella le quisiese más y demás, sino porque creo que no se puede pedir matrimonio a un monarca. Entonces, bueno, tenía que hacerlo ella y por temas de protocolo. De Alberto no tenemos apenas información porque no escribía tanto o no se ha conservado por alguna razón. Luego sí que leeré alguna cosa, pero parece ser que era algo mutuo. Bueno, el día de la pedida, Victoria escribió: «Le dije que creía que debía ser consciente de por qué deseaba que viniera aquí y que me haría demasiado feliz si consintiera lo que yo deseaba, casarse conmigo». Nos abrazamos una y otra vez y fue tan amable, tan cariñoso. Oh, sentí que fui y soy amada por un ángel como Alberto. Bueno, ya nos escriben cosas así. Como decía, aunque no tenemos tanta información de primera mano de Alberto, sí que tenemos, por ejemplo, una carta que él le escribió a ella unos días después de la pedida porque se tuvo que marchar de viaje y, claro, pues le echaba de menos, ¿no? Y escribió: «Necesito decirte que desde que me fui, todos mis pensamientos han estado contigo en Windsor y que tu imagen llena toda mi alma. Ni siquiera en mis sueños imaginé que encontraría tanto amor en la tierra». Es que no podemos conformarnos con menos que esto. No puede ser que esto equivalga a un like en Instagram o a esas TQM. cosas. O a un TQM que ya Un no sé ni si se corazoncito, escribe. ¿no? O llamas también. llama uno. No llamas. podemos esperar menos. Fueguitos. Eso es, fueguitos. También es verdad que estamos en un momento de pleno auge del romanticismo, de un movimiento muy intenso, muy dramático, entonces, bueno, pues por ahí se lo aceptamos. A ver si vuelve esto. En 1840, como os imagináis, con apenas 20 añitos, Victoria y Alberto se casan. Fue un enlace geopolítico, al final dentro de la monarquía era muy común, pero lo extraño de esto es que también fue un enlace por amor, que no era lo habitual en la monarquía, ¿no? Como os imagináis, pues montaron un bodorrio y de hecho Victoria se casó con un vestido que ya es historia de la moda. Dejo por aquí la imagen, porque tenía ese corpiño muy estrecho, una falda con mucho volumen y lo más llamativo era de color blanco, que no era lo habitual hasta ese momento. Hablé del color blanco en un episodio también, sí, y de cómo se asocia también con la riqueza, porque al final es un color que si tú vas a trabajar al campo no te vistes de blanco, entonces era un color pues reservado para las élites que no tenían que mancharse trabajando, ¿no? Uf, qué horror. Bueno, a
Así que la reina Victoria podríamos decir que es un poco la culpable de que hoy los vestidos de novia fuesen así, fuesen blancos, ya que antes pues se ponían o el mejor vestido que tenían o pues bueno, un vestido de un color que les gustase, un vestido especial y ya está. Y ella es verdad que quizás seguramente no fue la primera en la historia que llevó blanco para la boda, pero sí la que la popularizó. De hecho también popularizó que no solo ella vistiese de blanco, sino también sus damas de honor, que lo vemos aquí en este bodorrio que montaron, iban todas de blanco. A día de hoy eso ya imposible. No, Ir de es blanco, verdad, claro. sigue yendo la novia, pero las damas de honor ya nadie puede ir de blanco, ¿no? Pero eso no se ha heredado, es verdad. Bueno, tras la boda, Victoria se hizo un retrato con su look, su outfit check, y se hizo este retrato justo previo a la noche de bodas. No es el retrato que mencionaba al principio y del que voy a hablar, ahora va a llegar, pero también es interesante porque eso fue justo antes de la noche de bodas, que debió de ir muy bien. ¿Cómo sabemos esto? Porque Victoria hizo journaling otra vez. Escribió en su diario tras la noche de bodas. Me da un poco de vergüenza leerlo. Bueno, nunca pensé que pasaría una noche así. Mi queridísimo Alberto. Me abrazó y nos besamos una y otra vez. Su belleza, su ternura y sus momentos tiernos. Nunca podré estar lo suficientemente agradecida por este marido. Ser llamada con nombres de ternura que nunca antes había oído usar conmigo fue una dicha inimaginable. Este fue el mejor día de mi vida. Bueno, da el mismo tono intenso, pasan los años y su relación siempre va a ser así de intensa. Y lo vemos en sus escritos. Claro, es que tú imagínate que escribes esto y 200 años después lo están leyendo en un podcast en Zaragoza, ¿no? Y bueno, en fin, así estamos. En otra entrada de su diario, además, escribía sobre Alberto, lo describía así: él es perfección en todos los sentidos. Ya nos hacemos una idea de cómo era la relación que tenían, ¿vale? O sea, quería dejar claro esa parte. Objetiva no era, tampoco, también te lo digo. Claro, no sé si le idealizaba o, bueno, era lo que ella sentía, ¿no? Entonces, y según el retrato, pues bueno, pues era así guapete, ¿no? Con bigote. Bueno, Victoria y Alberto se escribían constantemente cuando no estaban juntos, compartían intereses, tuvieron muchos hijos, bueno, 9 en concreto, y Alberto al final se convirtió no solo en su marido, sino en un príncipe consorte, su consejero y su apoyo. De hecho, Victoria llegó a decir que sin él no podía gobernar, lo que demuestra que no estamos hablando de un matrimonio de conveniencia sin más allá de que fuera un enlace geopolítico, sino de una relación emocional muy intensa, como hemos visto. Al cumplir los 21 años de casados, que no sé si alguien lleva este tiempo por aquí casado tanto tiempo, pues vamos a ver cómo continuaba esta relación, ¿no? Porque podemos pensar, 21 años ya, seguro que ya no son tan intensos. Bueno, allá voy. Agárrame el cubata. Muy pocos pueden decir conmigo que su marido, al cabo de 21 años, no está solo lleno de la amistad, la amabilidad y el afecto que conlleva un matrimonio verdaderamente feliz, sino del mismo tierno amor de los primeros días de nuestro matrimonio. Así que seguían igual. Por desgracia, este es un amor un poco trágico porque ese mismo año en el que Victoria escribe eso, el príncipe Alberto fallece en diciembre de 1861 con 42 años, por lo que los médicos de la época dijeron que era una fiebre tifoidea, y Victoria quedó absolutamente devastada y escribió que el mundo se acababa, ¿no? A partir de ese momento. Hizo luto, y aquí he puesto una imagen que quizás es como una de las imágenes que más conocemos de ella, porque desde ese momento llevó ropa negra ya durante toda su vida. Y casi también como que popularizó un poco esto, y ahí es cuando tomó también el apodo tan famoso de la viuda de Windsor. Entonces, bueno, pero esto ha sido un poco también un resumen para entender el contexto. Perdón por alargarme tanto. Voy ya con la protagonista de la historia. Vamos con el regalo ese que he mencionado. Por el 24º cumpleaños del príncipe Alberto, ya llevaban 4 años de casados, la reina Victoria decidió hacerle un regalo muy especial. Pero como decía al principio, claro, ¿qué le regalas a un príncipe, ¿no? Que ya en principio ya tiene todo? Y encima está casado con una reina. Bueno, pues ella hizo un mensaje de amor a través del arte. Y encargó al artista Franz Xaver Winterhalter, espero que se pronuncie así, que fue un artista que dejó su hogar a los 13 años, se convirtió en artista y acabó siendo pintor de casi una decena de casas reales, muchísimas familias nobles francesas, inglesas, belgas, alemanas, rusas, españolas, y pintó casi 120 cuadros para la reina Victoria y su familia. Es decir,
Era un pintor muy reconocido y encima que estaba ya inmerso en el contexto monárquico británico. Y entre todos estos retratos hizo este retrato tan famoso de la reina Victoria, que no sé si alguien lo ha visto. Bueno, pues aquí llega un poco lo extraño, ¿no?, de este retrato. Este pintor, claro, estaba acostumbrado a hacer retratos oficiales de reyes, de nobles, pero este retrato no es muy oficial. O sea, volviendo a ese retratos de la nobleza de la realeza para damis, que he dicho, pues seguramente aquí sí que cumple el hecho de que hay cierto equilibrio entre el realismo y la idealización, ¿no? Pues seguramente estaría algo idealizada, pero no cumple lo que hemos dicho de simbología de poder, ¿no? No nos encontramos a Victoria con la corona, con mantos, con joyas extravagantes, en un contexto llamativo palaciego, ¿no? Entonces, es un retrato muy, muy íntimo. Y ya el hecho de que Winterhalter tuvo que trabajar en secreto para hacer este retrato, lo hacía completamente en secreto, ya esto rompe con los modelos de retrato real que él estaba acostumbrado a hacer. Solo vemos a la reina, joven, 24 años, en una postura muy relajada, con la mirada suave, con una especie de cojín rojo de fondo, ¿no? Encima rojo pasión, con el cabello suelto, escándalo total, encima cayéndole por los hombros que los lleva al descubierto, aún más escandaloso, y con un sencillo vestido blanco que la verdad a mí me recuerda un poco al retrato que he puesto al principio, ¿no?, de María Antonieta, como que era casi como la ropa interior, ¿no?, que llevaban en esa época. Y luego pues ese escote bajo, un lazo color violeta, bueno, sí que lleva como unos pequeños pendientes. Y luego también algo clave de este retrato es el colgante que lleva con forma de corazón, que más que un colgante era un guardapelo y en su interior guardaba pues un mechón del príncipe Alberto, que era muy común también en esta época y en esta línea del romanticismo, ¿no?, que he comentado antes. Es decir, este retrato no estamos viendo a una reina, sino a una mujer pues enamorada y pilladísima de Alberto, lo que hemos visto. Por supuesto, al igual que los diarios y las cartas que he leído, no estaba hecho para ser visto, no estaba hecho para que yo aquí ahora lo pusiera y lo pudiésemos ver todos, ¿no? Era un retrato íntimo que ella regalaba a Alberto. Y el día del 24 cumpleaños en el que se lo regaló, Victoria escribió que él dijo que le había resultado muy hermoso, que estaba bellamente pintado, y Victoria también añadió: «Me sentí tan feliz y orgullosa de haberle proporcionado tanto placer». Y seguramente fue verdad, ¿no?, que a Alberto le gustó tanto el retrato, porque lejos de exponerse en un salón o en un espacio importante de la Casa Real, al final era un retrato íntimo, lo colgó en su escritorio privado del castillo de Windsor para tenerle ahí siempre cerquita en ese entorno privado, ¿no? Y esta es un poco mi historia romántica. Ahora traigo la reflexión que tiene que ver un poco con lo que he comentado antes, ¿no? Porque un regalo creo que no solo habla de quien lo hace, sino también, no solo de quien lo recibe, sino también de quien lo hace. Y claro, que una persona de las más poderosas del momento, que gobernaba un imperio, que era un símbolo de autoridad, y se presentara tan íntima, ¿no?, tan vulnerable, pues es verdad que estaba solo para que lo pudiesen ver unos ojos concretos, ¿no? Sin embargo, lo que decía antes, hoy todos podemos ver el retrato, todos podemos ver sus diarios, y os quería preguntar también cómo os sentís frente a eso, ¿no? Porque yo sí que siento como que es un poco violento a veces leer según qué cosas que estaban pensadas para ser privadas, pero también creo que aportan mucho a nivel histórico y salseo a veces, la verdad. Yo te quería preguntar cómo fue el proceso de hacer esto público. O sea, si está en el castillo de Windsor, ¿no? O sea, ¿en qué momento dijeron, bueno, vamos a dejar que todo el mundo lo pueda ver? Pues no lo sé. Entiendo que no sé, los tendrán no sé si en el Victoria and Albert, estará en los archivos, en los museos, pero está digitalizado. O sea, yo esto he accedido porque está digitalizado también. Entonces, pues bueno, cuando ya se considera, imagino que pasaría un tiempo prudencial, no lo sé. ¿Pablo? No sé, es que, o sea, me pasa un poco como a ti, que me generan sentimientos enfrentados porque, por un lado, siento como que estoy invadiendo la intimidad de alguien que realmente no se va a sentir violentado ya a día de hoy. No, eso es verdad. Pero claro, por otro lado, me gusta porque entras de una manera también muy personal, ¿no? O sea, no estás leyendo una novela o es una biografía que te cuentan cosas y ya está, las lees y bueno, pues aprenderás o no aprenderás y otra cosa. Aquí realmente estás ni siquiera aprendiendo, estás sintiendo cómo sentían ellos. Y yo creo que eso es muy importante
no tanto lo que decías, ¿no? Para esa parte, digamos, más de análisis, sino para entender cómo pensaban o cómo se sentían ellos en relación, además, en este caso, en un contexto real y con el mundo del arte, que también me parece brutal el hecho de generar piezas que además yo creo que a día de hoy estamos muy mal acostumbrados, porque incluso todo lo que vemos a nivel de piezas religiosas y tal, muchas estaban pensadas para el consumo doméstico y privado, claro. Y nos pensamos que no, que estaban pensadas pues, para exponerse y que la viera todo el mundo. Entonces creo que también hay que cambiar un poco el chip ahí para terminar de entenderlas, no necesariamente la historia de la pieza, pero sí el entender cómo se relacionaban con la pieza. Humanizarlos un poco, ¿no? Claro. Figuras sobre todo, pues eso, ¿no? Que fueron monarcas y de algún modo acercarte un poco que también eran personas, podrían ser, no campechanas, pero bueno, sí. Bueno, de hecho, yo aquí vengo con mis datos, o sea, yo vengo aquí a hablar de mis cosas aleatorias. El rey de España, no el actual, no el emérito, por favor, no lo llaméis emérito, ¿vale? Emirato. No, el honorífico. El título técnico es honorífico, aunque lo llamen emérito en todos los lados. Es que esto es una cosa que me suben los calores por dentro cada vez que lo escucho. El rey honorífico, el Juan Car, se hizo en su momento, en los años 70, un retrato, que era una fotografía, que además era de un fotógrafo que no recuerdo el nombre, creo que era alemán, que también había fotografiado a Dalí, Andy Warhol, etc. etc. Y lo tenemos como, yo creo que el rey más campechano de la historia, seguramente. Y sin embargo, para mí es el que menos, porque en Marvel sacaron unos cómics que eran Dinastía de M, y entonces cogieron ese retrato y pusieron a Magneto con el mismo. Este es el retrato del rey, pero con la cabeza de Magneto. Y sin embargo, la Casa Real decidió meterse en una querella que ha durado casi 15 años contra Marvel, porque mire usted que es que habían replicado el traje de Magneto. Y o sea, el del rey con Magneto. Entonces yo estoy muy indignado con ese concepto de la campechanía, porque lo siento, pero yo me sentiría honrado de que Marvel me sacara un personaje. Sí. Claro, y luego también saca un libro que, bueno, tampoco vamos a entrar ahora en cosas, pero ahí no sé si llega a humanizar la figura, que creo que es un poco el objetivo, pero creo que no sé si consiga lo contrario, pero bueno. Que se soluciona antes lo de los elefantes que lo de Marvel, ¿no? Sí, seguramente. Ya está.